Dios le bendiga, amados. Pedimos a partir de este momento que pongamos toda nuestra atención y bloqueemos todo aquello que nos distraiga, ya sea dispositivos móviles o cuentas de redes sociales. Es importante saber que aunque estemos en nuestras casas, el Señor demanda reverencia a su palabra. Nuestra adoración debe ser siempre la misma. Alabe y exalte al Señor, cantándole con gozo por medio de la alabanza. Disponga su mente y su corazón a atesorar el mensaje que Dios nos tiene hoy a través del predicador. La Iglesia Evangélica Torre Fuerte de Lawrence, Massachusetts, te saluda. Empezamos. Nuevamente nos reunimos para alabar y para glorificar el santo nombre de nuestro Señor. Queremos darle gracias a usted por unirse juntamente con nosotros cada domingo para adorar al Rey de los cielos, al único, al inmortal, al invisible, al Dios que nosotros adoramos. Gracias por estar con nosotros en esta reunión. Quisiéramos iniciar nuestro tiempo el día de hoy orando a nuestro Padre Celestial. Quisiéramos empezar este tiempo dándole gracias al Señor por la vida. Así que por favor, ahí donde está usted, hermano, hermana, amigo y amiga, démosle la bienvenida a nuestro Señor a esta actividad, a este tiempo, y oremos al Rey de los siglos. Padre Santo, gracias te damos por el privilegio que tú nos concedes de venir delante de tu presencia para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para proclamarte como el Dios eterno, el único, el maravilloso Dios, creador de todo el universo, todo lo visible e invisible. Como dice la Biblia, sean tronos, sean dominios, tú eres el dueño de todo. Desde cada pequeña arena en el mar hasta aquellos grandes, Dios mío, planetas, tú eres el dueño de todo. Gracias te damos en esta hora porque nos das el privilegio de orar a ti, de exaltar a ti y de glorificar a ti. Gracias te damos, Señor. Gracias por mis hermanos que están en sus hogares. Señor, gracias porque han tomado este tiempo para estar con nosotros. Te pedimos que ahí, desde su hogar, todos unidos, Dios mío, podamos adorar al Rey, al Dios Todopoderoso. Él se merece que nosotros le adoremos. Él se merece que nosotros le bendigamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo les ha ido esta semana? Cada semana trae sus propias experiencias. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de otra manera. Él lo dijo, cada día trae su propia afán. Ciertamente, para algunas personas pueden pensar que un día es igual a otro día, pero no todos los días son iguales. Cada día es nuevo. Y tenemos diferentes experiencias y situaciones que vivimos. No hay un solo momento que se repita en la historia. No hay un solo momento que se repita a través de todo el tiempo que el mundo existe. Así que tenemos que darle gracias al Señor por una semana más. En estos tiempos que nos ha tocado que vivir, es importante que nosotros estemos enfocados en Cristo, enfocados en Dios. Meditando en este pasaje de Filipenses capítulo 4, la palabra del Señor nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. La palabra del Señor nos enfoca claramente en lo que tenemos que pensar, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza.
todo lo que viene del Señor, nosotros tenemos que pensar. Así que mantengamos nuestra mente y nuestro corazón pensando en lo que es bueno. Y lo que es bueno es lo que viene del Señor. Y lo que es bueno es nuestro Señor mismo. En este momento yo quiero animarles a que juntamente con nosotros puedan alabar al Señor, al Rey. Alabe juntamente con nosotros. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, en este momento vamos a tener una oración para dar inicio a este devocional. Padre celestial, todopoderoso Dios, te exaltamos y te glorificamos. Tú eres bueno, Señor, y tú eres maravilloso, Padre celestial. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor, casa de oración y de alabanza, Señor, y estamos aquí para exaltar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que estas alabanzas puedan subir a tu trono como un olor fragante, Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios, que es el Salmo 145. Dice la palabra del Señor: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas tus generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordiosa en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Bendito sea el Señor. Vamos a tener una alabanza, se llama Gracia Sublime. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Pusiste en orden
gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, tú eres digna, gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Qué bueno es alabar a nuestro Señor, hermanos. En el mensaje anterior que Dios me dio el privilegio de predicarles, estuvimos hablando acerca del tema, un tema muy importante, que era cómo tratar asuntos no relacionados o no esenciales en la fe. Cómo tratar asuntos no esenciales en la fe. Y mientras tratábamos este tema, pudimos entender algunas cosas que nos ayudan a cómo tratar estos asuntos. Estuvimos estudiando el libro de Romanos, capítulo 14, del versículo 1 al 9. Así que si usted no pudo estar con nosotros en el mensaje anterior, nos gustaría que retomara la idea de lo que vamos a hablar. Trataremos de dar una breve reseña de lo que hablamos para ponernos en contexto de este tema. Así que en este momento vamos a leer la palabra del Señor, luego vamos a orar para que el Señor dirija este tiempo. Estamos en el capítulo 14, en el versículo número 10. El día de hoy nos tocaría que estudiar. Y la palabra del Señor dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que tenemos este bello pasaje al frente, tenemos que orar, tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude para poder entenderlo el día de hoy. Así que cierren sus ojos juntamente conmigo y vamos a orar al Señor. Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites de estar en tu presencia, Señor. Nuevamente estamos estudiando este libro precioso que es tu palabra. Estamos en el capítulo 14 de Romanos. Señor, y cuando hablamos de estos temas tan importantes, Señor, en la vida cristiana, necesitamos tu soporte, necesitamos tu ayuda,
necesitamos tu gracia. Definitivamente, Señor, estos temas nos han puesto en una perspectiva muy importante, porque nos ha enseñado cómo tratar aquellos asuntos no esenciales. Señor, pero continuamos aprendiendo. Todavía no hemos llegado, Señor, hasta donde deberíamos de llegar. Tu palabra tiene, Dios mío, tantas riquezas, tantos tesoros maravillosos, y nosotros quisiéramos aprovecharlos bien. Nos rogamos la intervención de tu Espíritu Santo para que estos tesoros puedan ser bien aprovechados de tal manera que todos podamos ser edificados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias hermanos, porque podemos nuevamente retomar la palabra del Señor. Y gracias por estar con nosotros, como lo dije anteriormente. Vamos a leer el capítulo, hoy vamos a entrar al capítulo 14, versículo 10. ¿Saben ustedes, hermanos, que en todos estos asuntos no esenciales han llevado a muchas iglesias incluso a dividirse? La semana en que estuvimos tocando este tema, en la primera parte, hoy estamos en la segunda parte, estuvimos poniendo varios ejemplos para que más o menos nosotros pudiésemos saber a qué se refiere el apóstol San Pablo. Hay iglesias que, por mencionar algunos más, que creen que se debe de adorar a Dios sin ningún instrumento. Mientras tanto, hay iglesias que creen que deben de adorar a Dios solamente con un piano. Hay iglesias que creen que deben de adorar a Dios con toda clase de instrumentos. Y esto ya tiene tres vertientes diferentes. Unos sin nada, otros con piano, otros con todos los instrumentos. Hay iglesias que creen que se debe adorar a Dios usando las manos. Hay iglesias que consideran que esto es una falta de respeto y una irreverencia y que no se deben de usar las manos, sino que se debe de cantar a viva voz. Y esto ya es una diferencia. Y así hay diferencias entre lo que creen unas iglesias y los que creen otras iglesias. También se da el caso de iglesias que ellos no cantan coros. Ellos dicen, nosotros aquí solamente cantamos alabanzas o solamente cantamos himnos. Y esa iglesia es conocida porque canta solamente himnos. Mientras tanto hay otras iglesias que no les gustan los himnos porque consideran que los himnos son muy aburridos. Son que hay que cantar música más alegre. Y entonces ellos dicen, vamos a cantar coros, vamos a cantar coritos, dicen otros, ¿verdad? Y eso ya hace la diferencia. Entonces, todos estos temas, ¿verdad?, que a través de los años se han ocasionado, vamos a decir, división para muchas iglesias, son temas que debemos de tratar, porque no queremos que estos temas nos sigan dividiendo. Queremos madurar en estos temas, queremos aprender cuál es la perspectiva de Dios en su palabra. Recuerden, hermanos, que no estamos hablando de temas que afectan nuestra salvación, no estamos hablando de doctrinas básicas, que todos los creyentes debemos de estar unidos en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo Cristo. No estamos hablando de estas doctrinas cardinales o esenciales, estamos hablando de asuntos no esenciales, que muchas veces no están prescritos claramente en la palabra del Señor y que tienden a confundir y que tienden a pensar, a hacernos pensar en algunas ocasiones quién estará en lo correcto o quién no estará en lo correcto. Vale la pena recordar en este momento aquel detalle, yo creo que va bastante al lugar, de una nieta o de una hija que ve a su madre que está cocinando un pescado, pero que le corta la cabeza y le corta bastante de la cola y solamente deja la parte del medio. Y cocina, y cada vez que cocina el pescado de esta manera. Un día la nieta le pregunta y le dice a la mamá, mami, ¿por qué tú cortas el pescado así? Y él dice, no, así se cocina el pescado. ¿Pero por qué tú lo haces así? Bueno, mi mamá me enseñó a hacerlo así. Entonces ya queda la interrogante y van y le preguntan a la mamá. Y le preguntan a la mamá que por qué ella lo hace así, o sea, la abuela. Y la abuela entonces les explica que en el tiempo en que ella se crió no habían
vamos a decir, sartenes grandes, sino que el sartén que tenían en casa era muy chiquito y como no cabía el pescado, pues le cortaban la cabeza y le cortaban la cola para poderlo cocinar. O sea, ese ejemplo que es muy común, ¿verdad? Nos da una idea clara del por qué. Porque a veces, conforme las generaciones van pasando en las iglesias evangélicas, vamos viendo que un grupo de personas se visten o caminan o andan, y no estamos hablando, como dije la otra vez, de modestia en este momento, ni de decoro. Estamos hablando de otros asuntos que las iglesias han tenido que regular. Probablemente sus hermanas tienen que cruzar ríos, tienen que cruzar montañas para llegar a un culto, y la iglesia pueda regular cierto vestuario especial para esta clase de actividades a sus hermanas que tengan que llegar ahí. ¿Qué sé yo? Podría ser cualquier tema de estos que a través de los años se ha regulado en una iglesia y que después se ha quedado como una enseñanza y se ha predicado, y al final uno va con los miembros de la iglesia y les pregunta que por qué practican esto, y los miembros no saben, pero ellos dicen: nosotros tenemos la verdadera doctrina y esto es así. O sea, no son asuntos esenciales. La otra vez estábamos poniendo ejemplos como la barba, el bigote, quizá el peinarse el pelo para un lado, o quizá peinárselo para atrás. Estábamos hablando de temas más o menos de esta índole. Así que, para ponerlos completamente en contexto, en el mensaje anterior Pablo trata este tema y trata del tema del hermano fuerte y del hermano débil. ¿Qué pasa con el hermano fuerte? El hermano fuerte cree que se ha de comer de todo, pero el hermano débil solamente come legumbres. Ahora bien, cuando estamos hablando de que el hermano débil solamente come legumbres, no estamos hablando de que él sea un hermano que deteste la carne. No, estamos hablando que es un hermano que se ha convertido al evangelio y que él trae ciertas tradiciones dietéticas y que él considera que si no se hace de esta manera, con esta ética dietética, si queremos decirlo, no está bien, no agrada a Dios. Por otro lado, viviendo rodeado de tanta gente pagana y de tantos dioses y de tantos templos y de tantas adoraciones paganas, este hermano tiene temor que cuando el pescado, o cuando la carne, o cuando el pollo llega hasta su plato, él tiene el temor de que por si acaso esto fue dedicado a un dios pagano o fue entregado a un templo. Y el hermano, para no ofender a Dios, él dice: yo mejor no voy a comer carne, yo mejor voy a comer legumbres. Ahora, en algo que sí nos pusimos de acuerdo en la primera parte cuando hablamos de este tema, fue que tanto el uno que comía de todo lo que se vende en la carnicería y el otro que no comía carne, no porque fuera vegano, sino porque no quería ofender a Dios, tanto uno como el otro, ambos quieren agradar a Dios. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque aquí no hay un hermano que sea un desobediente, porque aquí no hay un hermano malcriado, porque aquí no hay un hermano que diga: yo no quiero obedecer la doctrina bíblica. No, aquí lo que encontramos son dos hermanos, uno con cierta madurez y otro con menos madurez, pero que ambos quieren agradar a Dios. Pablo le da al hermano fuerte, le da 3 consejos fundamentales, el hermano débil le da un consejo. Al hermano fuerte le dice que debe de recibir al hermano débil. Y cuando Pablo habla de recibir al hermano, quiere decirle que lo acepte tal como es, que le da una bienvenida cálida, que le diga bienvenido, que incluso lo invite a su casa. O sea, lo que está diciéndole, Pablo no está diciendo en esas palabras que lo invite a su casa, pero el término lo que quiere decir es: acógelo. Él es tu hermano, recíbelo. Eso es lo que Pablo está tratando de hacernos entender. Número 1. Número 2, Pablo le dice: no contiendas con él. En otras palabras, puede ser que tú puedas ver claramente que la palabra no prohíba eso, pero a los ojos de él la palabra sí lo prohíbe. Entonces lo que tú quieres es invitarlo a tu casa para sacarle la Biblia y darle 3 palos, como dicen algunas personas, ganarle una batalla, para demostrarle que tú sí sabes de la Biblia.
para humillarlo públicamente o para hacerle sentir mal o para herir su conciencia. No, Pablo dice que debemos no solamente recibir al hermano, sino no contender, o sea, no pelear con él, no discutir sobre estos temas. Y por último, Pablo dice, no lo menosprecies, no lo menosprecies. Puede ser que el hermano que ha entendido la Biblia, que ha entendido la palabra, que entiende ese tema, que tiene una clase de libertad, que vive bajo la gracia, que sabe que ya no hay ninguna condenación para él, puede ser que ese hermano pueda decir, qué ignorante, qué gente más ignorante. Pablo dice, no, mis amados hermanos, no menosprecien a su hermano. Ese hermano está ahí, esa ropa que está usando, la está usando para agradar a Dios. La manera como él trae sus ofrendas, la manera como él trae sus diezmos, la manera como él se entrega delante del Señor, la manera como él se arrodilla, quizá con aquel cuidado, porque él no quiere ofender a Dios en nada de lo que él hace. Y el apóstol San Pablo dice, no lo menosprecien, no lo traten como un ignorante, no lo vean feo, véanlo bien, véanlo como su hermano. Ahora Pablo también habla al hermano débil y le dice al hermano débil, no juzgues la libertad de tu hermano. ¿Por qué? Porque el hermano débil, cuando ve al otro hacer las cosas, entonces dice, ay no, es un pecador, ese es un falso creyente, es un liberal, yo no creo que ese será salvo. Entonces, tanto el hermano fuerte como el hermano débil, los dos están en posiciones en extremo, y tanto el uno ve al otro con desprecio, como el otro juzga a su hermano, como que si no fuera cristiano. Pablo dice, no lo haga, y empieza enumerando varias razones. La primera razón es, primero, ¿por qué debe de recibirlo? Porque Dios lo ha recibido. Mira, puede ser que tú digas, ¡cuánta ignorancia! ¿Cómo va a ser posible? ¿Cuándo van a aprender de la Biblia esta gente? Pero Pablo dice, recíbelo porque Dios lo ha recibido. No lo menosprecies porque Dios lo ha recibido. ¿Cómo es posible si Dios lo ha recibido que tú lo vas a menospreciar? Pablo menciona una segunda cosa y nos hace entender que no te metas en ese tema con él. Si no va a ser con amor, si no va a ser con gracia. Él tiene un amo, él tiene un señor, él tiene un dueño. En otras palabras, no te atrevas a juzgar a tu hermano y decir, wow, ese hermano, yo no sé. Si el Señor viene, yo no creo que ese hermano con ese cortecito, esa barbita, con ese bigotito, con ese su estilito que él se maneja, yo no creo, si el Señor viene, yo creo que ese hermano se va a quedar. El apóstol San Pablo dice, él tiene un amo, él tiene un señor, él tiene que darle cuentas a ese amo. En tercer lugar, Pablo dice, el que sostiene a ese cristiano, a ese creyente es Dios. Hermano, no eres tú que lo sostiene. Nosotros no tenemos la capacidad de sostenernos a nosotros mismos, menos vamos a sostener a un hermano. Por eso San Pablo dice, el que lo sostiene es Dios. Y número 4, Pablo nos enseña que ambos le pertenecemos al Señor. Ambos le pertenecemos al Señor. Y hoy entramos entonces al versículo 10 y vamos a entender la quinta razón para recibirle, la quinta razón para no menospreciarle, la quinta razón para no entrar en polémica con él, la quinta razón para no juzgarle. Y el versículo 10 nos dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y ahora Pablo nos da la razón, y es porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué les parece, hermano? La primera razón de por sí era muy fuerte, porque decía, si Dios le ha recibido, ¿por qué tú no le vas a recibir? Ahora la número 5, esa nos pone en otra dimensión, porque el apóstol San Pablo nos dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hermano, si yo lo tendría que decir en buen español o muy coloquial, yo dijera, déjate de cuentos, hermano, déjate de cuentos. Olvídate de esas diferencias que no son esenciales. Recuérdate que mañana vamos a estar en la línea del tribunal de Cristo, vamos a estar haciendo cola, vamos a estar esperando nuestro turno para responder. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Entonces aquí lo primero que Pablo nos dice es que vamos a estar delante del tribunal de Cristo, y él nos dice que vamos a estar para comparecer. Para comparecer. Esa es la primera idea del tribunal de Cristo, comparecer. Hermanos, comparecer es presentarnos delante de una persona donde hemos sido convocados. Y Dios tiene una cita con nosotros. Nosotros no sabemos el día, nosotros no sabemos la hora, nosotros no sabemos si va a ser, a qué hora va a ser, pero lo que sí sabemos es que de la eternidad Dios ya tiene una cita preparada cuando Él nos va a llamar a juicio a nosotros. Hermanos, sí es interesante que Pablo usa el término todos. Pareciera ser que Dios solamente va a llamar al hermano fuerte, porque él tuvo más conocimiento, porque él sabe más de la palabra. A él lo voy a llamar, pero al débil, era muy débil, lo vamos a dejar ahí. No, Dios va a llamar a todos, tanto al hermano fuerte como también al hermano débil. Claro que a quien más se le dio, más se le va a exigir. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando Pablo usa el término todos, significa que tanto tú como yo vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Esto es, hermanos, una razón para que nosotros nos pongamos serios en este tema de estar juzgando y menospreciando a nuestros hermanos. Hermanos, aquí la palabra tribunal es la palabra bema, que es una silla colocada en un lugar alto o un estrado. En el Nuevo Testamento se usa por lo menos 12 veces. Cuando Pilato juzgó a Jesús, lo juzgó desde un bema, desde una silla puesta en un lugar alto. Ahora, ¿cuál es la idea, hermanos, de esto? Es según una página que se llama Todo sobre Dios. Este concepto dice que es extraído de las Olimpiadas, donde un juez se sentaba en un asiento, en una parte alta, en la línea final, y el propósito del juez era determinar cuál era el lugar o la posición en que entraba cada competidor, y ahí estaba ese juez para ver quién había llegado de primero, de segundo o de tercero. Esa es la idea, y Dios usa al apóstol San Pablo para que nos haga entender que nosotros vamos a estar también delante de un bema, que vamos a estar también delante de un tribunal. Ahora, Pablo usa una segunda expresión y es el versículo 11. Dice Pablo: escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En ese bema donde nosotros nos vamos a presentar, hermanos, no solamente vamos a tener que comparecer o presentarnos delante de Él, sino que lo que vamos a hacer ahí es que todos nos vamos a inclinar y todos vamos a confesar a Dios. Todos nos vamos a inclinar y todos vamos a confesar a Dios. Hermanos, entonces el apóstol San Pablo nuevamente está tratando de traernos a colación este tema, porque Pablo dice: ¿por qué estás perdiendo tanto tu tiempo? En vez de estar edificando a tu hermano, en vez de estarle ayudando, en vez de estar orando por los enfermos, qué sé yo, podríamos hacer una serie de cosas, en vez de estar pensando en lo mal que está en el hermano, quizá en ese punto, que no es un punto doctrinal, podríamos estarlo invirtiendo en otra cosa. Y Pablo dice: mira, va a llegar un día que tanto él como tú nos vamos a arrodillar delante del Señor. Hermanos, esto es algo inmutable. El apóstol San Pablo usa las palabras escrito está, y luego dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla. En otras palabras, si Dios lo ha dicho, esto es algo que va a pasar. Hermanos, todos nos vamos a arrodillar delante del Señor. Y no solamente nos vamos a arrodillar, sino que lo confesaremos como el Dios, como el Señor. Filipenses 2 dice: y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estaremos completamente de rodillas, estaremos humillados delante del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra arrogancia en este tiempo? ¿Por qué menospreciamos a nuestro hermano? ¿Por qué nos sentimos mejores? Porque yo soy muy educado, o porque tú eres muy educado, o porque tú eres muy inteligente. No, la Biblia dice: mira,
tanto tú como yo nos vamos a doblegar delante del único fuerte, grande, sabio y digno, que es Jesucristo. La tercera expresión que yo encuentro que Pablo usa con relación al tribunal de Cristo es el versículo 12, que dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, llegará el momento, estaremos en esa línea, nos inclinaremos delante del Señor, y yo no le estoy diciendo que va a ser en este orden. Lo que sí es que compareceremos delante del Señor. Nos arrodillaremos en cualquier momento o todo el tiempo, no lo sé, delante del Señor, y confesaremos que Jesús es el Señor. Pero por último, vamos a tener que rendir cuentas. Rendir cuentas. ¿Cómo se siente usted? Hermanos, yo estoy nervioso. La idea de pensar que yo voy a tener que rendirle cuentas al Señor, eso me pone a mí nervioso. Me pone literalmente a llorar. Porque ¿qué le puedo ofrecer yo a mi Señor que sea valioso para Él cuando Él lo ha dado todo por mí? ¿Qué servicio yo le puedo ofrecer a mi Salvador que sea valioso para Él cuando Él lo ha dado lo más grande por mí? Hermano, yo me siento humillado completamente delante del Señor y siento que todos mis esfuerzos no son lo suficientemente importantes como para presentarme delante del Señor con esa ofrenda tan pequeña por todo lo que el Señor ha hecho y ha dado por mí. Me pongo nervioso porque ¿y qué si todo lo que yo he hecho ha sido en vano? ¿Qué si todo lo que yo he corrido, lo he corrido en vano? Porque al final no voy a recibir nada. Nada de lo que yo he hecho ha sido agradable delante del Señor. Estaré en su presencia, pero quizá estaré lleno de lágrimas y de confusión y de dolor, porque lo que tenía que haber hecho no lo hice. Y lo que el Señor me mandó a no hacer, eso fue lo que hice. Hermanos, este es un tema muy importante. Yo no quiero que lo tratemos con ligereza. Vamos a estar delante del Dios eterno, el creador del cielo y la tierra, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra única esperanza, y vamos a traer una ofrenda delante de Él, y esa ofrenda va a ser la ofrenda de todas las obras que nosotros hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Ahí estaremos para presentarle nuestras ofrendas al Señor, de evangelismo, nuestra ofrenda de servicio, de trabajo, de construcción, de limpieza de baños, qué sé yo. Hermanos, quitando polvo, todo el servicio que hemos hecho a través de los años, porque la Biblia dice que al Señor se le ha dado el poder de tener juicio. Dios le dejó todo el juicio al Hijo, dice la palabra del Señor. Hermanos, ¿está preparado usted para rendir cuentas? ¿Usted cree que vale la pena seguir juzgando y menospreciando al hermano cuando hay cosas tan importantes como servir al Señor? Hermanos, Pablo ha querido marcar con una tinta indeleble esta realidad en nuestros corazones, hermanos, para que salgamos de esta idea tonta y recurrente de juzgar, de menospreciar, de que no querer recibir al hermano. Y Pablo vuelve y lo repite. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿No te das cuenta del grave error que estás cometiendo? Estás pretendiendo ponerte en el lugar de Dios. Estás queriendo usar una de las prerrogativas de Dios al querer juzgar al hermano. Y este será un juicio individual donde cada uno debe de responder. Hermanos, mientras tú estés parado en aquella línea, tú no vas a estar pensando en Juan Pérez, y tú no vas a estar diciendo, vamos a ver cómo le va a Juanito, esa barba tan fea que tenía, que yo siempre dije que esa barba era impía. Tú no vas a estar pensando en eso. Tú vas a estar pensando en todo lo que no hiciste para el Señor.
y todas aquellas cosas que hiciste a medias y mal hechas y de mala gana y murmurando y peleando. Y cuando viniste a la casa de Dios de mal humor, de mala gana, cuando agarraste tabaco y limpiaste el piso de mala gana, cuando hiciste ese trabajo de mala gana, cuando te levantaste de mala gana, cuando llevaste a algún hermano a una cita, pero lo llevaste porque en fin él te llamó, pero no lo hiciste de buena gana, no lo hiciste con alegría, no lo hiciste con un silbo en tus labios. ¿Cómo podrás responder delante del Señor ese día, hermano? A un Dios tan fiel. Le hemos agradado en todo lo que nosotros hacemos. Olvídate de Juanito y de Pedrito, de Perencejo, como dice la gente. Olvídate. Tú te vas a tener que parar, yo me voy a tener que dar parado. Esto es muy importante. Es muy importante, hermanos. Estaremos delante del tribunal de Cristo. Ahora, es importante aclarar en este punto que en ese tribunal no estaremos para ver si vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. En ese tribunal no estaremos ahí. Hermanos, en ese tribunal estaremos para recibir recompensas o para no recibir nada. ¿Por qué? Porque no es ese tribunal de Cristo, ese bema de Cristo, no es para saber si somos salvos, no es para saber si nuestro futuro se va a decidir ahí. Hermanos, en ese tribunal los que lleguemos solamente vamos a llegar los creyentes, los impíos no llegarán, solamente los creyentes vamos a llegar, los adelantados y los atrasados, los maduros y los inmaduros, los débiles y los fuertes. Ahí vamos a estar todos los creyentes. Ahora, ya no seremos condenados. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, y Jesús no puede mentir, el que cree en mí no es condenado. También dice 1 Corintios 5:21, aquel que no cometió pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y también la palabra del Señor nos dice en 1 Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En otras palabras, hermanos, ya Jesús fue condenado, castigado, martirizado y murió por nuestra pena y por nuestra culpa. La Biblia dice ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la Biblia además dice algo bien fuerte, que a cualquiera que no crea esta doctrina bíblica le puede explotar los oídos o su mente o quedarse confuso, porque mire lo que dice Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condenará? Si Jesús es el que está sentado en el bema, y fue Jesús el que pagó por mis pecados y el que murió por mí y el que pagó la deuda por mis pecados, entonces pregunta, ¿quién es el que condenará? A los hijos de Dios nadie. ¿Por qué? Porque dice, Cristo es el que murió por mí, más aún el que también resucitó por mí. Y si tú eres creyente que ha creído en Jesucristo, murió por ti y resucitó por ti. Si no eres creyente, pues lo siento mucho, porque tendrás que enfrentar un juicio diferente con un juez que ese día será para perdición eterna para tu alma. Lo más importante que tú puedas hacer este día es venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe y pedirle perdón por tus pecados. Pero con relación a nosotros dice, no solamente murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, miren, se dan cuenta de la figura, el que los podía acusar es el que está delante del Padre intercediendo por ustedes. Hermanos, alabe a Dios, bendiga a Dios, el único que nos podía acusar, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? Dios es el que justifica, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Se dan cuenta qué precioso? Bueno, yo quiero leer ese pasaje, es demasiado fuerte, demasiado lindo, demasiado grande como para que lo pasemos por alto. Mire qué dice aquí.
el versículo 31 de Romanos capítulo 8 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está hablando de los escogidos de Dios, está hablando de mí, está hablando de ti, se escribe en Jesucristo. El que no escatimó a su propio Hijo, por ti, por mí, sino que lo entregó por todos nosotros, el mundo no, nosotros los que hemos creído en Él. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esto es para reírse. El que podía acusarlos, Él fue el que lo justificó. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces dice Pablo, entonces, si el que podía condenar, acusar, ya murió por ti, ¿qué podrá pasar de tu vida? Nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo entonces? ¿Quién nos separará? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Que los hijos de Dios no van a estar ahí para condenación. Porque no hay quien los pueda condenar. Porque ya Cristo murió por ellos. Cristo resucitó y Cristo está intercediendo por ellos. Y vive intercediendo por nosotros todo el tiempo. Ahora, pero ese tribunal va a ser tremendo. ¿Por qué? Porque va a ser un tribunal para manifestación y para recompensa. Y ahí se van a incluir aquellos asuntos de conciencia. Usted ve que hay algunos puntos de crisis donde a veces no sabemos qué hacer. Porque la Biblia no tiene, digamos, ese versículo específico como para nosotros decir, por lo menos no dice no apostarás. Entonces podemos recurrir a algún versículo en Isaías que pueda decir no gastéis vuestro dinero en lo que nos hace, ¿verdad? Pero no podemos ir literalmente a un versículo que diga no apostarás o no jugarás naipes, no jugarás baraja, no jugarás qué sé yo, ¿verdad? Y nuestra conciencia estará presente ahí, hermanos, y se manifestará lo que nosotros hemos hecho. Se trata entonces de un encuentro personal donde Cristo juzgará nuestro rendimiento para Él. Ahí serán juzgadas todas nuestras obras. No solo se juzgarán las acciones, hermanos, esto es muy importante, sino las intenciones. Un predicador dice que ese lugar, hermanos, será un lugar de alegría. Será un lugar de gracia, será un lugar de recompensa, pero también será un lugar de pérdida y será un lugar de muchas, pero muchas lágrimas. Pablo piensa en ese lugar como un horno, porque Pablo da a entender que ahí está ese horno para probar las obras y las intenciones. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15, que está hablando del bema del Señor, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, o sea, todo lo que nosotros hacemos en esta vida para el Señor, alguno edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Hermanos, ¿qué es lo que tú estás edificando? ¿Es oro? ¿Es plata? ¿Son piedras preciosas? Estos tres elementos son los que los creyentes deberíamos de edificar sobre ese fundamento que es Cristo. Pero probablemente muchos de nosotros estamos edificando madero, heno, hojarasca. Y la Biblia dice, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La obra pasará por el medio de un horno, si queremos decirlo de esta manera, y el horno lo probará. Si se quema, es que era madera, heno u hojarasca. Y dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Usted se imagina con todas sus obras delante del Señor, y que todas pasen como oro,
plata y piedras preciosas. Pero si se imagina que uno cayéndose, Señor, mira que yo hice esto, yo hice lo otro, y mira, y quizás hasta en los pies, si lo podemos poner de una manera para poderlo entender, usted trae todos esos regalos delante del Señor de obras que usted hizo, y cuando pasan por el fuego, sale solamente usted. Cruza por ahí, cruza por esa puertecita, a ver qué pasa. Y cuando tú sales, o cuando yo salgo, salimos pelados. Todo lo que hicimos, no lo hicimos para la gloria de Dios. Lo hicimos quizás para nuestra propia gloria, quizás de mala gana, quizás no como lo debíamos de hacer. No fuimos diligentes. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. A esa gente, a esos que si nos toca a nosotros, probablemente tendremos el sobrenombre allá en el cielo, esta es una broma, los chamuscados o los con olor a humo, porque solamente nosotros quedaremos y todo nuestro trabajo quedará perdido. Entonces, hermanos, Dios pasará nuestro servicio por ese fuego, nuestra ética de trabajo, nuestro manejo del tiempo, nuestro manejo del dinero, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones fraternales, y se probará cómo era, si fue útil o inútil, si fue frívolo, si fue superficial. Hermanos, y qué gozo cuando salgamos y sea oro, plata, piedras preciosas, pero qué tristeza si salimos pelados, quemados. El doctor Stephen Darby también dice que ese día será como una máquina de rayos X, porque 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. A veces decimos, wow, wow, qué gran evangelista. Y a veces vemos a una persona trabajando en un mercado de ilustrador y decimos, pero ¿de qué le puede servir ese al Señor? Nosotros no sabemos cuántas almas ese ilustrabotas ha traído a los pies del Señor. ¿Cuál ha sido su servicio? ¿Cómo Él ha limpiado esas botas sabiendo que las está limpiando para el Señor? Y ha hecho un trabajo excelente. No ha engañado, no ha robado. Y ha predicado su palabra. Y ahí en ese mercado de ese pueblo, la gente lo conoce como un ilustrabotas cristiano. Un hombre honorable, un hombre de bien. Hermanos, ¿se dan cuenta? Dice la Biblia que no juzguemos las cosas antes de tiempo. A veces decimos, ¡qué gran siervo de Dios! Y cuando vemos a otro decimos, no, ese no. Siervito. A veces para adular a los hermanos, ¡siervazo! Le estamos diciendo que es muy grande. Hermanos, la Biblia dice, no juzgue antes de tiempo, porque llegará el momento que se manifestarán las intenciones de los corazones, y cada uno recibirá la alabanza, que es la única verdadera, que es la de Dios. Por eso Jesús dijo, yo no recibo alabanza de hombre. Pablo también usa la metáfora de una ceremonia de premiación. 2 Timoteo 4:7-8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo lo pone como que fuera una ceremonia donde se corrió una carrera, y no se premia al que llegó primero, segundo, tercero, sino que se premia a los que llegaron, y a los que llegaron bien. Porque hay muchos que ya se fueron primero, y otros que estarán llegando después. Pero algunos cristianos flojos, solamente por la gracia de Dios, llegarán ellos, pero su vida cristiana fue inservible delante del Señor. Será un tiempo de recompensas. Efesios 6:8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El bien que cada uno hiciere recibirá del Señor, sea un siervo o sea un libre.
Marcos 9:41 dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, en cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que hermanos, estas cosas van a ser ganadas por el servicio fiel al Señor. Dice Colosenses 3:22 al 24, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. ¿Por qué usted trabaja bien en su trabajo? ¿Porque le paga un bonito sueldo o porque usted está sirviendo al Señor? Usted está sirviendo al Señor en todo lo que usted hace, en su casa también. A veces quizás no le dan las gracias porque usted lava la ropa, porque limpia, porque cocina. Y tenemos que ser agradecidos. No estamos diciendo que no. Pero usted tiene que hacer ese trabajo para el Señor. De lo contrario, se va a quemar, se va a cansar, se va a quejar, a murmurar. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole a uno. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora también la Biblia dice que la recompensa se puede perder. 1 Juan 1:8, ya leímos el pasaje donde se puede quemar, ¿verdad? Dice 1 Juan 1:8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Qué hermoso, hermano. Por esta razón del tribunal de Cristo, nosotros no debemos ni juzgar ni menospreciar al hermano. Hermanos, en esos asuntos no esenciales, nosotros no debemos de juzgar. El doctor Stephen Harvey dice, hay cosas doctrinales o asuntos de pecado sobre los que sí debemos de hacer juicio. Y por lo menos él menciona 4. Primero, sobre un transgresor que no se quiere arrepentir. Porque alguien puede decir, pastor, pero si yo estoy viviendo en pecado, no me juzgue porque... No. Eso es diferente. Estamos hablando sobre temas grises, sobre asuntos no esenciales. Pero si tú estás en pecado, hay que llamarte porque tú estás fallándole al Señor. Te estás peleando con los hermanos, estás en fornicación, estás en adulterio, andas chimoteando por ahí, entrometiéndote en lo ajeno, como dice la palabra del Señor. O sea, si se trata de un transgresor que no se quiere arrepentir, hay que llamarlo a juicio. Segundo lugar, si se trata de los falsos maestros y sus doctrinas, no diga, como dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no sean juzgados. No. Esos maestros falsos, esas falsas doctrinas tienen que ser juzgadas por la palabra y tienen que ser expuestas por la palabra. No podemos permitir que eso siga así. Y usted no debe de tener temor de decir cuando algo está mal delante de la palabra del Señor. Toda moda cultural que va en contra de la palabra del Señor, sea como sea, de hombre o de mujer, sea de costumbres, sea cualquier moda que se meta, hermanos, hay que juzgarla. Y también nosotros mismos, dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. Hermanos, pruebe su actuar, su accionar, su vivir, si usted está en la fe. Esas son las cosas que sí debemos de juzgar. Y número 6, debemos tomar una decisión triple por el bien de los hermanos. Vea, y ese es el último del día de hoy. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En vista del tribunal de Cristo, en vista de que tú vas a enfrentar el tribunal de Cristo y yo voy a enfrentar el tribunal de Cristo, Pablo dice, toma una decisión en vista de eso. Déjate de cuentos, olvídate de eso y avanza hacia el frente. No juzgues al hermano, porque el juicio le corresponde a Dios. Segundo, dice, no le pongas obstáculo al hermano. Esto quizá puede ser algo inocente, quizá algo sin querer. Podemos llevar al hermano a pecar o a desanimarse. No, hermano, no te preocupes, tómate ese cafecito. Ese cafecito no es pecado, hermano. ¿Qué es lo que tú dices que es pecado? Quizás no queremos hacerle daño, pero lo podemos llevar a pecar. Y tercero, no le sirvamos de piedra de tropiezo. Este es un asunto serio, hermanos, porque se refiere a alguien que sabe que está sirviendo de tropiezo y lo hace intencionalmente. En otras palabras, yo sé que a ese hermano le molesta y le afecta a su conciencia débil que yo haga eso, y entonces yo lo voy a hacer enfrente de él, porque él no puede juzgar mi libertad. No, la Biblia dice no le ponga una piedra de tropiezo a su hermano. Algunas personas dicen, no, me tiene sin cuidado lo que ellos piensen. Hermano, eso es lo que la Biblia dice, pero de esa manera.
que me tiene sin cuidado lo que ellos piensen, no, te tiene que tener con cuidado, porque por ellos también Cristo murió. Desistamos entonces de esas malas acciones y actitudes. Hermanos, tenemos que vivir con la conciencia de que tanto ellos como nosotros somos siervos de Cristo. Tenemos que saber que juzgar al hermano es inexcusable porque no podemos tomar el lugar de Dios. Tenemos que saber que nuestro trabajo es servir a Dios y edificar a la iglesia. Si, hermanos, por culpa de comer carne, dijo el apóstol San Pablo, mi hermano se pierde, no comeré carne jamás, dijo Pablo. ¿Qué les parece, hermano? Así que hoy hemos tratado la segunda parte de cómo tratar asuntos no esenciales de nuestra fe. El punto 5 decía que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y tenemos que vivir con esa conciencia. El punto 6 decía, nos alentaba a tomar decisiones para desistir de esos pecados de juzgar, menospreciar y de servir de tropiezo. Hermanos, yo tengo entre mis amigos y cercanos personas en las que no estamos de acuerdo sobre asuntos no esenciales. Son buenos creyentes, son fieles, aman a Dios. Y aunque constantemente me veo obligado o me siento impulsado a querer debatir sobre esos temas, pero ahora yo tengo delante de mí un pasaje bíblico que me dice, Pablo, recíbelos, abrázalos, dales cariño. Ellos son de Cristo. Y si el Señor quiere revelárseles a ellos de esa manera, también se les revelará. Me gustó esta anécdota de un pastor que solía tener en su oficina un cartel que tenía una frase. Antes de salir a predicar, él leía esta frase: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí hay diferencias. Hermanos, si usted se da cuenta, somos diferentes. Somos diferentes. Usted pone su cara al lado de la mía y somos diferentes. Entonces, hermanos, esto es importante. Quiero que reflexionemos por un momento antes de irnos. ¿Te has apartado de un hermano por cuestiones no esenciales? Quizás has estado pensando mucho en ti mismo y te has olvidado de tu hermano. No lo hagas. Quizás has estado pensando, wow, qué difícil, ese hermano sí es complejado. No, acéptalo, tal como es. Y mejor arrodíllate y ponte a pensar, ¿no será que soy yo el complicado? ¿Por qué será que como que eso siempre está ahí? No. Ponte en sus zapatos. Es lo que Pablo dice, ponte en sus zapatos. Y llega a pensar en algún momento, quizá el problema no es él, quizás soy yo el problema. Y es mejor soñar y pensar que quizá cuando se trata de asuntos no esenciales, el que quizá está equivocado soy yo. Y quizá mi hermano está en lo correcto. Y mejor velar por mi corazón. ¿Por qué? Porque mañana yo estaré en esa línea esperando que llamen mi nombre para rendirle cuentas al Señor. ¿Para qué voy a desperdiciar mi vida pensando mal o haciendo las cosas de mala gana? ¿Por qué no hago mejor las cosas bien para el Señor? ¿Por qué no sirvo mejor a mi hermano? ¿Por qué no agrado mejor a mi hermano? ¿Y por qué no oro mejor por mi hermano? Si tenemos diferencias, digámosle al Señor, Señor, ayúdanos, porque mañana el Señor te mandará a llamar y te dirá a ti y a mí, da cuentas de tu mayordomía. Así que no vale la pena, hermanos, no vale la pena discutir sobre asuntos no esenciales. Mejor ponte a orar por tu hermano y por tu hermana, para que podamos vivir quieta y reposadamente en la paz de Dios. ¿Qué les parece si oramos? Padre, hemos llegado al segundo tema sobre asuntos no esenciales. Señor, gracias por habernos ayudado y gracias por habernos traído a la conciencia de que mañana todos estaremos delante del tribunal de Cristo y que lo mejor es que estemos tranquilos, sirviendo al Señor de todo corazón, porque no vale la pena que nosotros estemos juzgando a nuestros hermanos, ni menospreciándolos, ni evitando juntarnos con ellos y no recibirlos, sino que con agrado podamos aceptarles y recibirles tal como son. Señor, quizá el difícil no es Él, quizá el difícil soy yo. Ayúdame a mí a soñar con que podemos trabajar
en medio de esas diversidades, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias te damos. Gracias, Señor. Ayúdame a mí a entender que quizá el problema no está en mi hermano, sino en mí mismo. Ayúdame a aceptarlo, a amarlo, a cuidarlo, a protegerlo y a edificarlo. Y a estar pendiente de que mi trabajo debe de ser hecho con amor para Dios. Y no estar tan pendiente de los errores y las fallas de mi hermano. Por favor, Señor, ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido, te lo suplico. Amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga, que el Señor añada bendición a su palabra.